Eso, eso. Bueno, pues muy buenas noches a todos. El día de hoy vamos a hablar de trombosis venosa profunda. ¿Es realmente seguro dar alta a un paciente con un CUS negativo sin más estudios? Mi nombre es Carlos Andrés Castellanos, urgenciólogo, fellow de ultrasonido de urgencias, UCI perioperatorio. Y en realidad, pues, para empezar a hablar de este tema, es importante tener en cuenta, a grosso modo, que la función de las venas es principalmente transportar la sangre al corazón, van a interferir o van a regular en la temperatura, van a regular el gasto cardíaco y van a ser como reservorio de sangre. Es importante tener en cuenta que cuando vamos a hacer el abordaje ecográfico y anatómico, vamos a tener tres tipos de venas, lo que son las venas profundas, las venas superficiales y las venas perforantes. Y el objetivo de eso pues va a ser visualizar la presencia de trombosis venosa profunda. Cuando hablamos de venas profundas es importante tener en cuenta que estas van a ir acompañadas de la arteria y van a estar rodeadas por el músculo. Estas principalmente van a conducir la sangre de vuelta al corazón. Y y estas generalmente son las que más se asocian al tromboembolismo pulmonar, y esto se debe a que la contracción muscular genera el desplazamiento del coágulo al estar rodeadas por el tejido muscular. Las venas superficiales van a estar localizadas en cercanía a la piel, superficiales al músculo, viajan sin la arteria, regulan la temperatura. Estas tienen menos riesgo de tromboembolismo pulmonar y su alteración va a producir cambios relevantes como la tromboflebitis. Es importante también tener en cuenta que las perforantes son aquellas que van a conectar el sistema profundo con el superficial, van a mantener la sangre en movimiento, mantienen la presión de la piel, su estasis resulta en úlceras. Y aquí hay que tener en cuenta unos puntos clave al momento de la valoración a través del ultrasonido de la trombosis venosa profunda. Y uno es tener en cuenta la experiencia del personal que esté capacitado para hacer la realización de este tipo de exámenes, la selección del equipo ideal, la posición adecuada del paciente y claramente un protocolo estandarizado. Cuando hablamos de selección del equipo es importante tener en cuenta pues al personal que esté capacitado tenga la experiencia suficiente para poder hacer este tipo de exámenes, tener una excelente calidad de examen, y eso pues tratamos uno de optimizarlo con la novología de los transductores y con esto permitir una mejor diferenciación. Vamos a ver que vamos a poder requerir transductores de alta frecuencia de 15 y 18 MHz para valorar sobre todo lo que es la vena safena, las tibiales distiales y las de miembro superior. Una frecuencia intermedia entre 5 y 9 MHz, la mayoría de miembros inferiores y profundas del miembro superior van a ser valoradas con este equipo, y las de baja frecuencia, sobre todo pues porque nos van a ofrecer un poco más de profundidad, nos vamos a referir a las ilíacas, a la vena cava y principalmente en pacientes muy elevados o pues bastante panícula de pozo que no nos deja avanzar pues suficiente la profundidad del haz de ultrasonido. Entonces es importante tener en cuenta la posición del paciente en las extremidades inferiores. Idealmente es inclinar que el paciente esté en decúbito supino en una camilla, inclinar la camilla ligeramente hacia abajo en Trendelenburg invertido, aproximadamente unos 20 grados, como podemos ver acá en las diferentes imágenes, permitir que el paciente se sienta cómodo y empezar a hacer el examen craneocaudal. ¿Y qué es lo que vamos a tratar de visualizar o qué es como el criterio fundamental para decir que este paciente tiene una trombosis venosa profunda? Y es la visualización del coágulo y la pérdida de la compresión. Para esto nos vamos a apoyar de la imagen en modo B, que idealmente en axial y en longitudinal podemos complementar nuestra visualización, pero en la mayoría de protocolos hablan siempre de una vista axial acompañada, donde vamos a buscar esas arterias, esas venas que pueden ir acompañadas de las arterias si es profunda, y diferenciarla entre arteria y vena, ¿sí? Que eso lo podemos hacer a hoy en día con muchas más herramientas que solo la visualización, ¿sí? Que solo las paredes del vaso, sino que también nos podemos apoyar de técnicas Doppler y de técnicas como el Doppler color y el Doppler pulsado para diferenciar entre arteria y vena. Y la maniobra de compresión, pues debe ser lo más cercana posible, porque en ella vamos a diferenciar cuando
también se comprime una arteria o una vena, que en este caso, pues la arteria es la que va a ser menos compresible. En la técnica Doppler vamos a diferenciar ese flujo fásico de las venas, donde en algunos escenarios puede ser pulsante, lo puede reflejar algunas vibraciones contiguas que pueden llegar de pronto a, a confundir o a malinterpretar en este escenario. Acá podemos ver una vista longitudinal de una vena femoral que está medida con un Doppler espectral a un ángulo de 60 grados, donde se le hace una prueba de compresión a nivel más distal y miramos cómo el aumento de ese retorno se ve reflejado en el Doppler espectral. Y eso pues nos habla de algo de competencia venosa. Cuando vamos a hablar de la determinación del trombo, es importante determinar el material ecogénico en su luz, que a veces no hay una compresión completa de la vena y los dos deben ocurrir simultáneamente. Pero vamos a ver que a veces en los escenarios agudos, acá podemos ver una ventana en un plano axial de una vena femoral, donde vemos una material como hiperecogénico en la luz del vaso. Y cuando hacemos la técnica de compresión, pues vamos a ver que no comprime, ¿sí? Que es esta imagen de acá de la derecha, donde vemos que la vena no comprime, acá vemos la arteria. A veces también podemos tener algunos falsos positivos, como podemos ver en esta imagen, en la superior delimitada con la letra A, donde vamos a ver un material que puede ser hiper o algo isoecogénico, donde sospechamos que hay la presencia de un trombo. Sin embargo, al hacer la compresión, ¿sí? Vamos a ver que este se comprime y pues ahí no cumpliría alguno de los criterios. Y cuando tenemos acá en el escenario donde no comprime, pues vamos a ver que pues, si hay algún trombo. Entonces es importante también tener en cuenta que deben estar implícitos como los dos criterios del hallazgo ultrasonográfico para determinar la presencia del trombo. Enfocándonos más a los miembros inferiores, vamos a tener en cuenta que la anatomía y la irrigación venosa del miembro inferior va a estar principalmente dada por las ramas que nacen de la vena cava inferior, que van a producir la ilíaca común, que esta a su vez se va a dividir en ilíaca interna e ilíaca externa, y después del canal inguinal empieza a hacer la división en la vena femoral, en la vena femoral común, y después en la vena femoral profunda y en la vena safena, que es una de las ramas que va a llegar acá, digámoslo, a la femoral común. Y esta a su vez pues va a ir descendiendo a través del muslo y se va a convertir en femoral, que más hacia la altura de las rodillas se convierte en poplitea, y de esta poplitea van a salir también las ramas, lo que son las tibiales anteriores y tibiales posteriores, y esta pues va a dar como la irrigación del arco venoso dorsal, medial y lateral pues del pie. En la vista posterior podemos ver cómo esta misma vena poplitea va a dar la safena menor hacia la cara lateral de la pierna, la peronera, y de acá pues vamos a ver que nacen otro tipo de ramas que son un poquito más profundas y de una adquisición, de una experiencia de adquisición mucho más alta para poder visualizarlas. Ahora, si nos vamos a un esquema, digámoslo a grosso modo, podemos ver acá la vena femoral común, la vena femoral profunda, la safena mayor, la vena femoral, y a su vez vamos a ver la vena poplitea, la safena menor, el tronco tibio peroneal, la tibial anterior y la tibial posterior, que esas las podemos valorar también a nivel ultrasonográfico. Adicionalmente, el Instituto Americano de Ultrasonido en Medicina hace la recomendación, y acá empezamos como a dividir varios protocolos, sobre todo en cuanto a la valoración, donde vamos a encontrar que anatómicamente vamos a tener unos reparos
anatómicos que queremos valorar. Si nos vamos al Instituto Americano de Ultrasonido, pues ellos nos recomiendan hacer una valoración de 5 puntos. Los 5 puntos van a estar dados acá. Por el 1, la vena femoral. Por el 7, la vena femoral común en el 1. La 7, la vena femoral. La 3, la vena femoral profunda. La 4, la vena poplitea, y la 5, pues la sapena interna a nivel proximal. Y eso pues es una de las recomendaciones del Instituto Americano de Ultrasonido en Medicina. Vamos a ver que dentro, como tal, un protocolo de un ultrasonido completo de un miembro inferior va a hacer una valoración exhaustiva desde el pliegue inguinal, desde en dirección cráneo-caudal, de todo el paquete, digámoslo, venoso del miembro inferior. Y lo que sugieren, pues, es hacer un deslizamiento cada 2 centímetros de la valoración, pues, de cada una de estas venas. Sin embargo, eso puede llegar a hacerse como engorroso o expendioso en cuanto al protocolo de realización de este examen. Cuando empezamos con el pliegue inguinal, pues lo que vamos a valorar es principalmente la vena ilíaca externa. En algunos escenarios vamos a ver la vena sapena mayor, la vena femoral común, la vena femoral profunda, la vena femoral y la vena poplitea. Y vamos a ver que en la cara más medial y más superficial de la pierna vamos a ver lo que es la sapena mayor, que discurre desde casi el pliegue inguinal o un poquito, 2 o 3 centímetros por debajo del pliegue inguinal, hasta el maléolo interno del miembro inferior, y ese también es otro de los puntos o los reparos anatómicos a tener en cuenta en cuanto a la sapena mayor. Acá podemos ver una valoración de la vena femoral en un eje corto, una ventana axial, donde podemos poner el transductor en un plano transverso para poder visualizar esa vena. Entonces, cuando hablamos de la vena femoral común, podemos ver este plano a nivel transverso, donde idealmente vamos a hacer la diferenciación entre la arteria y la vena. En este caso, vamos a valernos también de técnicas como el Doppler color, uno para diferenciar parte de lo que es el componente venoso y arterial, y dos, le agregaría acá lo que es el componente o la valoración con el Doppler pulsado, para mirar el espectro de onda que nos genera en el trazado. Y esto a su vez pues nos va a permitir diferenciar también entre la vena y la arteria. Entonces veamos acá en esta imagen superior derecha donde vemos la unión saphenofemoral, que pues también es conocida como la cabeza de Mickey Mouse, donde vamos a encontrar más a la derecha lo que es la arteria femoral superficial. Vamos a ver lo que es la vena femoral común, y de acá una rama pues, de esa o la que llega, la vena safena. Y esto es importante porque es uno de los reparos anatómicos donde también podemos valorar la presencia de algún trombo, y definitivamente pues si hay pérdida de la compresibilidad acá, pues nos podemos encontrar ante el hallazgo de un trombo que es casi a nivel en la unión safenofemoral, que pues puede generar un riesgo de tromboembolismo venoso, de tromboembolismo pulmonar. En cuanto a la vena safena, también podemos hacer la valoración desde el pliegue inguinal en un plano más superficial, desde cefálico a caudal. Vamos a hacer la misma distinción en donde vamos a hacer un recorrido de caudal, de cráneo, de craneal a caudal, donde vamos a visualizar cada 2 centímetros la presencia de algún trombo, haciendo el método de compresión, también diferenciando pues la presencia de esa vena safena. En cuanto a la vena femoral y la vena femoral profunda, podemos ver que a medida que vamos descendiendo hacia el pie o hacia caudal, vamos a encontrar pues la presencia de esa vena femoral, que puede estar acompañada de esa arteria, y su diferenciación con la técnica de Doppler color, que incluso podemos ver que a veces a nivel más profundo vamos a encontrar pues la vena femoral profunda, que en algunos escenarios ya ha cambiado pues su denominación
y la denominan pues como la vena femoral. Adicionalmente, podemos hacer un plano longitudinal o una ventana longitudinal de esta vena femoral en el tercio medio para visualizar como todo su recorrido. Es importante tener en cuenta que hasta el 25% de los pacientes que lleguemos a valorar pueden llegar a tener algunas variantes anatómicas como son la vena femoral bífida, que en este caso pues la vemos acá rodeando pues la arteria femoral. Ya llegando pues a la vena poplitea, vamos a ver en este punto que el paciente está en una posición en decúbito supino con una rotación externa de la cadera, permitiéndonos la flexión de la rodilla para poder visualizar de posterior a anterior la vena poplitea, que se hace pues acá más profunda desde la vista anterior a posterior y más superficial pues a nivel posterior. Acá podemos hacer lo mismo, hacer la valoración en axial y en longitudinal para poder hacer la visualización de algún trombo y la técnica de compresión para visualizarlo. La vena tibial anterior o el paquete tibial anterior va a discurrir va a discurrir de forma anterolateral desde la vista en un corte axial de la tibia y la fíbula, donde podemos ver el grado como de insonación de anterior hacia posterior y de lateral a medial, donde vamos a visualizar la arteria, perdón, el paquete tibial anterior, que lo vamos a ver acá, identificando pues las dos venas y la arteria que discurre pues al lado. Ahora no necesariamente tienen que verse así, a veces se puede ver rodeada o un poco más separadas, y eso pues nos permite hacer la valoración. Ahora si vamos en un plano más profundo, perdón, podemos valorar desde dos escenarios también este plano de las peroneras, que lo podemos hacer también desde el plano medial y anterior, como vamos a ver más adelante. Las venas de los gastrocnemios también es un paquete interesante para poder valorar, que se hace también a través de la vista axial y longitudinal en la diferenciación y la compresión de estas venas para poder determinar la presencia de una trombosis venosa profunda. En cuanto a la vena safena menor, vamos a ver que esta va a discurrir más posterior y lateral a la pierna, donde vamos a ver que rama de la poplitea en este plano longitudinal, que es como uno de los puntos más digámoslo, un punto de reparo anatómico para poderla obtener, es esta vista longitudinal, donde podemos ver la vena poplitea y acá el nacimiento o la rama, que es la vena safena menor, y la vamos a poder insonar pues Carlos, señor. un comentario. El sistema Sí, señor. venoso no irriga. Escuché varias veces que dijiste que irrigaba, él drena. Sí, Entonces, drena. esa vena safena menor no es una rama de, sino que ella está llegando a. Entonces ella confluye hacia la poplitea. Ya, sí, ¿Sí? tiene toda la razón, profe, sí. ¿Listo? Entonces la Sí, direccionalidad del flujo ahí es importante para tener ese concepto claro dentro de todo esto. Bueno, dale. sí, de acuerdo, sí, tiene toda la razón. Llegan es al igual que la safena mayor, también llega a la femoral. La tibial común, vamos a ver que la podemos encontrar con el tronco peronero común en un plano transverso, en una vista anterolateral, donde vamos a visualizar el paquete arterial y venoso de estas venas, y la diferenciación tanto con el Doppler color como con el Doppler pulsado. Acá pues podemos también tener una manifestación donde la poplitea, la vena poplitea puede mostrarse bífida y pues puede llegar de pronto a confundir, y también es uno como de las variantes anatómicas a tener en cuenta. La vena tibial posterior
en un plano longitudinal, pues teniendo en cuenta los reparos anatómicos, valorando pues los miembros inferiores por debajo de la rodilla en la pierna, vamos a encontrar en esta vista longitudinal lo que es la vena, la arteria y la vena. Entonces, usualmente la arteria va a estar rodeada por sus dos venas en este punto y va a ser valorada tanto principalmente longitudinal, eh, aunque la compresión ahí como que tanto no se puede llegar a lograr dependiendo pues del grosor de la pierna. Las venas peroneras, como lo dije previamente, van a estar mucho más profundas, por ende a veces su compresibilidad puede ser un poco más difícil. Vamos a poderlas valorar desde anterior o desde anteromedial, buscando pues ese plano más profundo de esas venas peroneras. Y acá podemos ver el paquete, digamos, tibial posterior, que discurre pues como lo dice su nombre, atrás de la tibia. Entonces ahí es como los reparos anatómicos para tener en cuenta para su valoración. Acá podemos ver digámoslo, la posición del transductor en este punto, en el tercio medio de la pierna, que va a ir desde medial hacia lateral y posterior para poder hacer la valoración de estas venas peroneras. Y lo mismo, basarnos en las técnicas Doppler color y Doppler pulsado para hacer una correcta diferenciación. Veamos esta imagen de acá, la 18.35, donde podemos ver las venas tibiales posteriores y más profundo el paquete de las venas peroneras, donde si lo vemos en este esquema de la figura A, que es un corte axial, vamos a ver el grado o el ángulo de insonación que vamos a ejercer posterior a la tibia y vamos a ver que estas van a estar más profundas y un poco más laterales a la fíbula. Sí. Las venas del seno sóleo también son unas venas que se encuentran, pues como lo dice en su nombre, en el sóleo. Van a ser un poco más pequeñas con respecto a las otras y ellas van a estar muy proximales o van a estar muy en estrecha relación, muy cercanas al paquete tibial posterior. Entonces hay que hacer una valoración un poco más superficial de estas para poderlas visualizar. Podemos hacerlas también tanto en el plano, en la ventana axial como en la ventana longitudinal. Ahora, otra cosa muy importante a tener en cuenta en este escenario es la caracterización del trombo. Y hay que diferenciarlo entre agudo y crónico, porque pues eso también nos va a ayudar a permitir toma de conducta. El agudo va a ser hipoecogénico, va a ser flotante, va a tener una característica esponjosa, compresible y deformable y va a producir una vena dilatada. A diferencia del crónico, que va a ser hiperecogénico, va a estar adherido a las paredes, va a estar rígido, va a tener una vena contraída, colaterales, engrosamiento de las paredes. Acá podemos ver cómo en esta vena femoral común, en un plano longitudinal, vemos cómo se hace una pequeña dilatación de esta vena en este punto y veamos que no se ve como usualmente esperaría uno verlo como un material hiperecogénico, se ve más bien hipoecogénico en algunos casos isoecogénico, en la cual pues con la técnica de compresión pues no comprime y en el plano longitudinal vamos a ver ese trombo que discurre a través de esa vena, permitiéndonos pues la visualización. Acá podemos también ver cómo en este plano axial se distiende esa vena por un trombo fresco que se ve casi isoecogénico, que no va a ser compresible y va a causar pues o va a generar una trombosis venosa profunda. A diferencia del crónico, vamos a encontrar que, por ejemplo, en el plano transverso, este suele ser un poco más hiperecogénico, va a tener áreas como que reperfunden a la visualización del Doppler color y vamos a notar que este es un material mucho más hiperecogénico. Acá en este plano longitudinal vamos a ver cómo se retraen esas paredes del vaso hacia el centro, haciendo pues como la caracterización de un trombo crónico y vamos a ver acá estos planos como o
este espectro de color que va a ser como variable, que pues nos hace una, pues no variable en su color, sino como en su punto de presentación, donde se va a ver como algunos puntos de reperfusión. Y acá podemos ver que algunas de estas manifestaciones de trombos crónicos van a tener calcificaciones en las paredes de los vasos. Adicionalmente, vamos a ver que algunos trombos de esos pueden tener unos rebordes hiperecogénicos e irregulares, donde son característicos de un trombo crónico. Y a nivel longitudinal, pues también podemos ver cómo hay como estigmas de un coágulo residual y un estrechamiento de las paredes del vaso, como lo vemos acá, ¿sí? Entonces, esta flecha lo que señala es como algo a la presencia de un trombo residual, y acá vemos el estrechamiento de esas paredes de la vena, que nos habla de una trombosis venosa crónica. Otras técnicas que están descritas en la literatura son el ultrasonido de compresión de 2 puntos versus el ultrasonido de compresión de 3 puntos. Como podemos ver acá en las imágenes, la valoración va a ser en el de 2 puntos, principalmente en la vena femoral común y en la vena poplitea, que son como los puntos donde más se han identificado algunas trombosis venosas profundas. Al igual que la valoración de 3 puntos, donde pues ya se incluye la vena femoral común, que está por encima del pliegue inguinal, por debajo del pliegue inguinal la femoral, y ya cercano como hacia la rodilla vamos a encontrar la poplitea, donde pues vamos a hacer este tipo de valoraciones. Ahora, la evidencia detrás de esto. El diagnóstico de trombosis venosa de miembros inferiores en esta revisión sistemática y de metaanálisis en realidad tiene digámoslo, como unos buenos números en cuanto al diagnóstico del primer episodio de trombosis venosa profunda, ya sea medido por ultrasonido de compresión proximal, que en este caso sería el de 2 puntos, el ultrasonido de miembro inferior completo, que es como el que abordé previamente, que es cada 2 centímetros, haciendo la valoración de cada de cada vena. Y el ultrasonido seriado, que también nos ofrece una alternativa en cuanto al rendimiento diagnóstico y el dinero de. Entonces, en esta revisión sistemática, lo que hicieron fue comparar las diferentes sensibilidades y especificidades del diagnóstico de un primer episodio de trombosis venosa profunda con estos diferentes métodos de diagnóstico. Entonces, hablamos de ultrasonido de compresión proximal, tenemos una sensibilidad cercana al 90.1%, con un intervalo de confianza entre el 86.5 y 92.8, con una especificidad del 98.5%. Cuando hablamos del ultrasonido de pierna completa, vamos a ver que puede aumentar la sensibilidad y no cambia pues mucho la especificidad comparado pues con esto. En cuanto al ultrasonido seriado, podemos encontrar una mayor sensibilidad y una mayor especificidad para el diagnóstico de trombosis venosa profunda. Y el dímero D, pues por sí solo, en la sospecha clínica de una trombosis venosa profunda, llega a tener una sensibilidad del 96.1, pero una especificidad del 35.7%. Entonces, esto nos deja o nos abre el panorama de cuál estrategia diagnóstica podemos utilizar en estos escenarios. Ahora veamos en cuanto al valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo de estos diferentes métodos de estudio, como es el ultrasonido de compresión proximal, donde vamos a tener unos verdaderos positivos que pues realmente pues me pareció bueno a la interpretación, y unos falsos positivos que son relativamente pues bajos. Pero vamos a ver que con el ultrasonido de la pierna completa, la precisión la precisión para detectar los verdaderos o para descartar, digámoslo, los verdaderos positivos no cambian
pues mucho con respecto al ultrasonido de compresión proximal, así mismo como los falsos positivos. Y los falsos negativos pues también se ven disminuidos. Entonces esto también toma una relevancia en cuanto al diagnóstico porque si comparamos las dos técnicas, digamos lo que eh, podría no ser una superior a la otra. Sin embargo, pues al final les comentaré más algo de la conclusión. En cuanto al ultrasonido seriado, vamos a ver que los verdaderos positivos también van a tener como un buen rango de detección con unos falsos negativos relativamente bajos y unos verdaderos negativos también pues muy altos. Entonces es como una herramienta que nos sirve también para descartar pues la presencia de trombosis venosa profunda y pues también pues la presencia de acuerdo a la prevalencia de esa trombosis venosa profunda en la población. Entonces con base en eso pues podemos también utilizar mejor las herramientas en cuanto a la certeza diagnóstica que nos ofrecen. Acá podemos ver que las limitaciones de este estudio pues es que se debe tener en cuenta la poca fiabilidad al evaluar la trombosis venosa profunda en las venas pélvicas y las venas de la pantorrilla. ¿Por qué? Por la experticia del examinador. En cuanto al ultrasonido comparado, el de 2 puntos con más el dímero D versus el ultrasonido Doppler completo del miembro inferior, vamos a ver que en este estudio retrospectivo aleatorizado multicéntrico se evaluaron 2.465 pacientes con un primer episodio de sospecha de trombosis venosa profunda en las extremidades inferiores, aleatorizados para someterse a una ecografía de 2 puntos o de pierna completa. Es importante tener en cuenta que las características de la población fueron similares en esta valoración y también se tuvieron en cuenta pues como los factores de riesgo que también se han asociado mucho más a la trombosis venosa profunda, como son los índices de masa corporal, que es uno de los que tiene más probabilidad de hacer trombosis venosas profundas, y también pues están los que se han denominado en la escala de Wells. Entonces también que la inmovilización prolongada, que cirugías menores a 4 semanas, trauma o fracturas, postración, mujeres en embarazo, eh, y distancias o viajes prolongados mayor a 8 horas. Entonces, en este estudio lo que hicieron fue comparar las dos estrategias y quiero resaltar acá que veamos que el principal diagnóstico se dio a nivel proximal de estos diferentes pacientes. Raramente se dio en la pantorrilla de forma aislada y raramente se dio en la pierna contralateral de la sintomatología para el diagnóstico de la trombosis venosa profunda. Y eso también es un punto también a tener en cuenta, porque a veces, muchas veces nos enfrentamos, no, que le pida el Doppler venoso de miembros inferiores bilateral, y esto es de pronto una forma, un recurso que se gasta innecesariamente teniendo en cuenta el proceso que toca hacer para hacer la valoración completa de la trombosis venosa profunda, que pues requiere más tiempo. Y ahora si usted lo hace con una pierna y la otra, pues sume los tiempos. Entonces, en este caso, para este estudio se presentó tromboembolia venosa sintomática en 7 de 801 pacientes, con una incidencia del 0.9% en el grupo de la estrategia de 2 puntos y 9 de 763 pacientes en el grupo de la estrategia de pierna completa. Entonces, definitivamente, en los dos, pues digamos lo que si comparamos los dos, pueden ser que la diferencia no es significativa. Esto cumplió con el criterio de equivalencia establecido, con una diferencia observada del 0.3%. La conclusión es que las dos estrategias diagnósticas son equivalentes cuando se utilizan para el tratamiento de pacientes ambulatorios sintomáticos con sospecha de trombosis venosa profunda de las extremidades inferiores. Ahora, muy bien, este estudio que salió en el 2018 comparó
el ultrasonido de compresión entre 2 puntos y 3 puntos para el diagnóstico de trombosis venosa profunda, buscando comparar lo que era la sensibilidad y la especificidad de la ecografía de compresión de 2 y 3 puntos para el diagnóstico de la trombosis venosa profunda de las extremidades inferiores en el manejo de un servicio de urgencias. Cada paciente se sometió a una valoración de 2 puntos y de 3 puntos realizada por un médico de urgencias o un emergenciólogo capacitado. El médico lo registró y los resultados luego se remitió para una corroboración o una confirmación de una ecografía dúplex vascular con el vascular. Tanto el de 2 puntos como el de 3 puntos se correlacionaron con el dúplex de forma significativa. Y vemos acá que en cuanto a la tabla de distribución de las características epidemiológicas de estos pacientes, encontramos principalmente que eran pacientes sintomáticos donde vamos a tener edema de una o de ambas piernas, estasis venosa, coloración roja o rubor en la piel y dolor a la palpación de esa zona. Entonces, esto también es relevante porque al momento de hacer el diagnóstico, pues también hay pacientes que se le debería, digámoslo así, a pacientes que son sintomáticos de trombosis venosa profunda. En cuanto a la sensibilidad, especificidad y los valores predictivos positivos y negativos que nos ofrece estas dos herramientas, vamos a ver que en cuanto a la sensibilidad del de 2 puntos es un poco menor comparada con la de 3 puntos, pero la especificidad son similares en el de 2 y en el de 3 puntos. Ahora, los valores predictivos y positivos, valores predictivos positivos y negativos, que es lo que nos interesa en las pruebas, pues principalmente en las pruebas diagnósticas, tienen un rendimiento que es realmente bueno porque pues tienen la capacidad de detectar los verdaderos positivos y los verdaderos negativos en ambas pruebas que son similares en cuanto a la detección en el de 3 y 2 puntos y un poco menor en el descarte cuando hablamos del de 2 puntos. Y seguramente es por los puntos de insonación. La ecografía tridimensional de 3 puntos, en este caso realizada en urgencia, es una prueba diagnóstica no invasiva, precisa y rápida para la evaluación de pacientes con signos y síntomas sugestivos de TBP. Mediante la ecografía tridimensional, los médicos de urgencias pueden reducir el tiempo de diagnóstico, la atención definitiva y la estancia hospitalaria. Y es que a veces no dimensionamos este tipo de retrasos que sobre todo en los servicios de urgencias deberían ser cuantificados. El solo hecho de pedir un Doppler completo para el diagnóstico de una trombosis venosa profunda en un paciente que de pronto no es sintomático nos podría retrasar la atención. Otra, pues que el paciente sí sea sintomático y le pegamos un Doppler completo, pues también puede retrasar la atención, el diagnóstico y el manejo de estos pacientes desde el servicio de urgencias. Este estudio Carlos, que ¿cuál traigo era la prevalencia de trombosis venosa profunda en ese estudio? ¿Cuántos pacientes fueron positivos? la probabilidad, pues La no. prevalencia. La prevalencia, ellos la calcularon con Volvete a la base a primera tabla. acá. ¿Cuántos pacientes incluyeron? ¿Cuántos pacientes incluyeron? No lo recuerdo, pero yo lo reviso y le digo el número de pacientes exactos. ¿Y cuántos tenían TBP? Que tampoco está ahí. No, tampoco está acá, pero yo lo reviso con más Ahorita detalle. lo discutimos al final. Listo, dale. La ecografía de 3 puntos. Ahora, la comparación de la precisión de el ultrasonido de Focus en el diagnóstico de trombosis venosa profunda en miembros inferiores en un departamento de emergencias, tuvieron en cuenta pues que para ellos el diagnóstico a través de esta herramienta con entrenamiento de Focus, la sensibilidad alcanzó un 93.2% y la especificidad en un 90%, con una precisión del 91.7% para una población de 109 pacientes.
La conclusión es que en este escenario los médicos de urgencias pueden alcanzar un nivel de competencia equivalente a los radiólogos, pero se requiere una formación y una práctica considerables para lograr y mantener este desempeño. Los profesionales deben ser conscientes de sus limitaciones y mantenerse en formación regular con las aplicaciones de ultrasonido. Que esto es a veces una de las cosas que se pierde cuando se deja pues, de hacer. Entonces, la experticia de estos escenarios puede variar con la pérdida de formación continua. En cuanto a CUS versus Doppler, pues va a estar principalmente dentro de las ventajas y algunas desventajas es que el ultrasonido de compresión pues va a tener menor tiempo de realización, una capacitación que realmente es sencilla en cuanto a la realización de un Doppler, digámoslo, completo de miembro inferior, un Doppler venoso de miembro inferior completo va a requerir una mayor experiencia, va a requerir más tiempo y va a requerir las combinaciones de diferentes técnicas e incluso pues la valoración cada 2 centímetros para ser, digamos, los más exhaustivos en la realización de este examen. Pero podemos ir más allá, claro que sí, podemos ir más allá porque pues podemos hacer también la valoración de miembro superior y todo el sistema venoso, incluso intraabdominal, cuando algunos pacientes lo permiten, dependiendo de la ventana, podemos también hacer la valoración de la vena cava, de las ilíacas, que nos permiten, digámoslo, detectar con mayor precisión alguna presencia de algún trombo que no estemos visualizando acá en lo que son los miembros inferiores o en los miembros superiores, que también puede llegar a pasar. Pero pues eso pues no va a ser discutido en esta charla. En cuanto a los puntos clave para, digámoslo, llegar a tomar decisiones con base en esto, son los factores adquiridos, los factores heredados y si es una trombosis venosa provocada o no provocada. ¿Por qué? Porque esto nos va a determinar la recurrencia de estos escenarios. En cuanto a los factores de riesgo que podemos encontrar para la enfermedad tromboembólica venosa, vamos a tener que son unos factores genéticos como los factores elevados 8, 9 y la hiperhomocistoinemia, el déficit de proteína S, la deficiencia de titombrina 3, la deficiencia de proteína C, la disfibrinogenemia y los factores adquiridos como la presencia de trombosis venosa previa, el embolismo pulmonar, el uso de anticonceptivos orales, el cáncer, la obesidad, el índice de masa corporal mayor a 30, el cigarrillo, la hipertensión, el síndrome de antifosfolípidos, la falla cardíaca, seguramente por la estasis o por los flujos que se manejan, la enfermedad de células falciformes y a nivel ambiental vamos a encontrar pues que los viajes prolongados, la inmovilización prolongada, la cirugía menor a 3 meses, los anticonceptivos orales, el uso de catéteres pues, venosos centrales, el embarazo y el estado postparto, el trauma y la quimioterapia también van a ser factores de riesgo. En cuanto a lo que nos recomienda la Sociedad Americana de Hematología, es que cuando la prevalencia es baja, y ellos definen la prevalencia baja por debajo del 10%, que es como la que, según lo que leí, cercana a la de Latinoamérica, pues aunque no está bien establecida, seguramente porque no se hacen, digámoslo, estos estudios. Cuando usted sospecha una trombosis venosa profunda de miembro inferior, usted hace una regla pretest o la escala Wells para valorar y lo clasifica con baja probabilidad o muy baja probabilidad. Cuando usted tiene una baja probabilidad clínica, se puede acompañar del dímero D, pero si usted no tiene un dímero D, pues lo que puede hacer es un ultrasonido y acá recomiendan tanto el de compresión como el ultrasonido de miembro inferior completo. Ahora bien, si usted tiene un dímero D que es positivo, pues haga el ultrasonido y si es positivo, pues tiene el diagnóstico de trombosis venosa profunda. Pero si el dímero D es negativo, pues no hay, no hay trombosis venosa profunda. Y si el ultrasonido, ya sea el CUS o el ultrasonido completo es negativo, pues no hay trombosis venosa profunda. Al igual que la prevalencia
el 10 y el 25%, pues también la sospecha si hay trombosis venosa profunda a través de la escala de Wells va a clasificar como alto, bajo o alto, o el intermedio, ¿sí? Pues si usted tiene un alto, pues definitivamente usted va a hacer el diagnóstico. Pero si usted tiene una probabilidad intermedia, usted va a hacer el ultrasonido, ya sea el CUS o sea el ultrasonido completo, y con eso va a determinar si está positivo o está negativo. Si está negativo y la sospecha sigue siendo esa, usted puede hacer un ultrasonido seriado. ¿Cómo se define un ultrasonido seriado? Que se repita entre los 5 y 7 días siguientes. Si este es negativo, pues definitivamente no hay una trombosis venosa profunda. Y si es positivo, pues sí hay una trombosis venosa profunda. En cuanto a la prevalencia alta, pues habla otra vez de la probabilidad pretest como alta y no alta, ¿sí? A las que son muy altas, o sea, por encima, una población con una prevalencia mayor al 25%, vamos a encontrar lo que es el ultrasonido, se va a hacer inmediatamente pues el ultrasonido, ya sea el CUS o el de miembro inferior completo, y aquí vamos a definir si es positivo o negativo. Si es negativo, vamos a hacer un ultrasonido seriado. Si es negativo, pues definitivamente nos descarta la trombosis venosa profunda. Pero si es positivo, pues vamos a hacer el diagnóstico en ambos puntos, ¿sí? Tanto el seriado como el único de trombosis venosa profunda. En pacientes postoperatorios hospitalizados nos recomienda, según la guía, es hacer allá el CUS o el ultrasonido completo. No hay necesidad, digámoslo, de hacer dímero D o incluso pues la escala pretest, porque pues en este escenario, digámoslo que en pacientes postoperatorios hospitalizados, digámoslo que la probabilidad pues va a ser, puede ser alta. En cuanto al rendimiento diagnóstico del score de Wells con el bueno, este estudio es interesante porque hace una combinación de varios parámetros para, digámoslo, sospechar embolismo pulmonar, y en ellos involucran signos y síntomas de trombosis venosa profunda, haciendo una modificación en la escala de Wells con el ultrasonido Wells, donde pues creo que alguna vez también lo habíamos discutido pues, en neumonía asociada al ventilador con la adición del ultrasonido, cómo aumenta como el rendimiento diagnóstico de esta escala para predecir uno, pues en este escenario del embolismo pulmonar, pero pues es llamativo porque pues acá ya lo área bajo la curva del ultrasonido Wells Scores. Y ellos pues hacen digámoslo, como un algoritmo donde usted sospecha embolia pulmonar, que yo sé pues que no es la trombosis venosa profunda, pero involucra el ultrasonido venoso dentro de su algoritmo para el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Hacen un ultrasonido pulmonar y ese pues divide el Wells score por debajo de 4 versus mayor a 4, y si este es menor a 4 y un dímero es negativo, pues descartan la presencia de tromboembolismo pulmonar. Y si es positivo, pues van a llevar angiotaca a este paciente. Ahora, cuando tenemos la sospecha de embolia pulmonar y usted tiene un ultrasonido de miembro inferior con una trombosis venosa profunda presente, el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, de tromboembolismo venoso, pues va a estar presente. Entonces, en cuanto a los mensajes para llevar a la práctica, podemos ver que en el escenario clínico, y pues según los números, el ultrasonido de 2 puntos y el de 3 puntos pueden ser útiles para el diagnóstico de la trombosis venosa profunda en el servicio de urgencias. El ultrasonido completo debe realizarse en pacientes, digámoslo, con dudas diagnósticas, o pues que no valore esos puntos que sí valora el de 2 y el de 3 puntos. La incorporación de los factores de riesgo es esencial para las recurrencias, es lo que determina la seguridad de los estudios y es lo que va a determinar si ese paciente pues realmente necesita más estudios intrahospitalarios o extrahospitalarios. Y el ultrasonido multiparamétrico podría mejorar la precisión diagnóstica de algunas entidades.
Y eso es lo que les traía para el día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, Carlos, muy bien, muchas gracias. A ver, ¿qué dudas le quedó a usted sobre el tema? A mí me quedan, Dudas. pero quiero saber qué dudas le queda a usted sobre el tema y ahorita escucho a Brian. Pues la duda sería razonable en que si de verdad vamos, digámoslo, pues con base a lo que ya hemos conocido en este proceso, hay puntos que se van a omitir en el ultrasonido de compresión, sí o sí, por la técnica de examen y la determinación de la trombosis venosa profunda. Vamos a ver que no solo va a estar determinada en esos dos puntos que principalmente se detectan, sino puede estar en otros puntos que no estemos valorando solo con el ultrasonido de compresión. Por ende, tal vez el complemento o el plus que nosotros podemos tener es la valoración pues también del ultrasonido completo pues en el escenario de urgencias y por qué no tal vez extendernos hacia las otras áreas donde pues hacia las otras áreas del cuerpo, sí, tanto miembro superior como abdomen para pues definitivamente confirmar o descartar la trombosis venosa profunda, porque siempre centramos en los miembros inferiores, pero pues también hay factores de riesgo para tener intraabdominal o para tener en miembros superiores. Eh, sí, pues creo que es eso. Por ahí creo que tenía algo más, pero no me acuerdo en este momento. Brian. Pues, adheriéndome pues, a lo de Carlos, sí, y ya pues me ha pasado ya en dos ocasiones pues en el entrenamiento que sí, pues uno ve incluso en el artículo pues que Carlos mostró, que preguntaste ahorita, ¿cierto? Que comparaban dos, tres puntos. Ese estudio era como de 285 pacientes, ¿cierto? Y apenas hicieron un diagnóstico de trombosis venosa profunda en una cuarta parte de los pacientes. Eso da pie a que las valoraciones del tromboembolismo venoso en extremidades inferiores, ¿cierto? Puede, pues, solamente con CUT pierde algo de especificidad, ¿cierto? Y además de que, pues, sabemos que hay unos puntos ciegos, ¿cierto? Que no alcanzamos a evaluar. Entonces, además de que los falsos negativos, ¿cierto? No son, pues son importantes, entonces yo creo que sí, no, pues para uno de una adecuada exclusión de un tromboembolismo venoso, apenas debería hacer un examen completo, ¿cierto? Con Doppler y en algunas ocasiones apoyarse de otras ayudas diagnósticas para poder hacer un rolado completo. Bueno, entonces la primera pregunta a modo de generar un poquito de controversia sobre el tema es ¿cuál es la prevalencia global de trombosis venosa profunda entre los pacientes que consultan al servicio de urgencias con síntomas de trombosis venosa profunda? Pues según lo que leí era menos del 10% en los estudios. Y según pues lo que investigué pues en Latinoamérica que no está, o pues yo no encontré un estudio que dijera que cuál es la prevalencia de la trombosis venosa profunda en el servicio de urgencias en Latinoamérica. Lo estiman como muy bajo, seguramente por la falta de reportes. No sé si usted tenga un dato coctelero. El dato coctelero. Bueno, entonces esa es la primera pregunta, porque de ahí parte que se haga uno la segunda pregunta. Ok, los algoritmos nos dijeron riesgos de 5, 15 o 10 y 25%, que es el Wells, que es el más conocido, porque hay Wells para TBP y Wells para TEP. El Wells de Ujú. TBP, que fue publicado
en el año 97 por el doctor Wells, un estudio canadiense. Casualmente, en el estudio de ellos, que fueron como un poquito más de 500 pacientes, ellos tuvieron una prevalencia de 25% de trombosis venosa profunda, es decir, de 4 pacientes que llegaban al servicio de urgencias que mandaban, porque eran pacientes referidos al servicio de urgencias por sospecha de trombosis venosa profunda, y ya les digo que era la sospecha de trombosis venosa profunda. En 4 a 1 le diagnosticaban. De 100 a 25 le diagnosticaban trombosis venosa profunda. Año 97. Ahora yo les pregunto a ustedes, de 10 pacientes que ustedes sospechen que tienen trombosis venosa profunda, ¿a cuántos realmente les terminan confirmando? Que se acuerden ustedes de su casuística. Pues yo la verdad le he hecho como a 3, 4 y a los 4 les he visto la trombosis. Por O sea, metodología la de, prevalencia para Carlos es del 100%. sí, con la sospecha de trombosis venosa profunda, sí. O sea, estás diagnosticando solo los que están Pero es que severamente tapados. solo he hecho como, sí, como 4 o 5 de esos, o sea, viéndole como tal el trombo. No, pero no es porque le hagas y que veas el trombo, sino pacientes que lleguen por sospecha de trombosis venosa profunda. ¿Cuántos terminan con el diagnóstico? No, porque la mayoría entran por sospecha de tromboembolismo pulmonar. Y ahí es el que le Es hago la... diferente. Sí, De pero hecho, ese eso es, era criterio de exclusión en el estudio de Wells, que se eso es lo sospechara que TEP. a los que yo les he estado sospechando tromboembolismo pulmonar, Ah, ese es diferente. a esos es los que les he encontrado la trombosis venosa profunda. ¿Y por qué es diferente ese? Porque eso es el 50% de los pacientes que usted sospecha TEP tienen TBP. Por eso esos se salen de la estadística de lo que estamos hablando. No estamos hablando aquí de TEP, porque este es un comportamiento diferente. Por Sí, eso algunos protocolos de TEP incluyen la evaluación de miembros inferiores. Vuelvo y repito, por eso algunos protocolos de TEP, como por ejemplo que se le haga un angiotac pulmonar al paciente, algunos protocolos incluyen hacer de una vez venografía por TAC en ese mismo momento de miembros inferiores. Por lo que acabo de decir, el 50% de los pacientes tienen carga trombótica en las piernas, pero es diferente. Y eso era un criterio de exclusión en el estudio de Wells. Entonces, ese dato, que es el de Wells, es bien interesante porque ellos mencionaban en su estudio que eran pacientes que tenían dolor o edema de la extremidad inferior, en quien el diagnóstico de trombosis venosa profunda no podía ser excluido con base en la evaluación clínica. O sea, de entrada todos eran pacientes con edema y con dolor. No, o dolor. Dolor o edema, una de las dos, dolor o edema. Todos. ¿Listo? Es eso para tener presente a quién es que uno le aplica la escala. Porque si uno se le aplica a personas que no tengan eso, algunos de esos dos escenarios, ya de entrada su prevalencia es diferente, completamente diferente. ¿Listo? Primer punto. Segundo punto, la prevalencia global, mundial, cuando uno revisa como las estadísticas de enfermedad tromboembólica venosa, se encuentra datos en la población general, no la que consulta urgencias, está alrededor de el 0.15 al 0.20%, es decir, 1.5 a 2 personas por cada 1000 personas sí, en la tienen sociedad. trombosis venosa profunda en la sociedad, en la población general. ¿Sí? O sea, es baja. Y de los que consultan a urgencias por algún síntoma sugestivo ya no solo estoy hablando de dolor y edema, sino que el paciente le vieron la piel rojiza, así, por eso le pregunté cuál fue la prevalencia en su estudio, en el estudio que usted mostró,
porque ahí decían, no, que tenía la pierna roja, que tenía la pierna morada, que tenía la pierna no sé qué. Si es por cualquier síntoma y coge uno de los pacientes y les hace un estudio para buscar si tienen trombosis venosa profunda, sube hasta el 2, 2.5, máximo 3 por cada 1000 consultas a urgencias. ¿Sí? Entonces estamos hablando de prevalencias muy bajitas en la población global. Ojo, global. ¿A qué me estoy diciendo con eso? A que según a quien usted le aplique esto, usted va a tener un mejor o peor rendimiento diagnóstico. En Colombia, hasta hace un poquito más de 2 años, un poquito menos, no habían estudios reportados de prevalencia de TBP solita en urgencias. Hay en hospitalización, que es alrededor del 7%. Está entre el 7 y el 10%. Hospitalización. Pero en urgencias, como tal urgencias, no habían publicaciones de Colombia, al menos en las bases de datos donde uno puede buscar información en las indexadas. ¿Ya? Eso ya de entrada te va diciendo, venga, estamos frente a un problema que tenemos un poco de síntomas y signos y que pedimos un poco de Doppler venosos, pero realmente a quién se los estamos pidiendo y cómo lo estamos pidiendo y cómo lo estamos haciendo. Ahora sí me meto un poquito en el terreno de la ecografía. Eso era para poner el contexto de la enfermedad tromboembólica venosa o trombótica venosa, no necesariamente embólica. Entonces, la escala Wells funciona bastante bien, pero en ese escenario. O sea, mire que son pacientes muy depurados. De hecho, son pacientes que eran vistos en atención primaria, los veía un médico y después los definía, no, vaya por urgencias que usted tiene alta probabilidad de que tenga un trombo. ¿Listo? Entonces, primer punto. Segundo punto, el CUS versus la extremidad completa. Digamos que, miren que el diagnóstico no es tan difícil. Realmente es un diagnóstico relativamente fácil. ¿Sí? Tiene sus bemoles, sus cositas, sus ítems que uno tiene que estar muy pendiente, sobre todo en los coágulos agudos o frescos, pero se puede lograr un entrenamiento, entre comillas, relativamente fácil. Pero ¿cuál es el problema? Las prevalencias que acabo de decir. Baja. Ese es el problema. ¿Sí? Que puede pasar lo que acaba de decir Carlos. No, es que a mí todos los que he hecho, todos han sido positivos. Venga, entonces, ¿cuántos se te han pasado? Porque si usted tiene una sensibilidad de especificidad del 100%, se te han pasado un poco. ¿Sí? Pero si tienes una sensibilidad y una especificidad tan bajita como pasa con el signo de Hoffman, por ejemplo, que es supremamente mala, entonces no vas a diagnosticar ninguno. ¿Sí? Eso es lo que sucede con el CUS. Entonces depende a quién se lo haga, usted va a tener uno u otro rendimiento. En el CES hace como unos 20 años ya publicaron un artículo bien chévere, de hecho era de medicina legal, donde mostraban cómo era la prevalencia en pacientes de cuidado intensivo que se morían y no se sabía la causa y lo llevaban a medicina legal, cuántos de esos tenían trombosis venosa profunda y enfermedad tromboembólica. Resulta que el 10% de la población, de esa población, tenía carga trombótica en las piernas y un 25% carga trombótica en el pulmón, suficiente para explicar la muerte del paciente. Entonces, mire que puede ser hasta una enfermedad oculta, porque puede no generar ningún síntoma. Por ese motivo, por eso es que estoy haciendo énfasis en a quién se lo va a hacer. Porque usted puede hacerle a un paciente un CUF, no tiene síntomas por eso y le puede encontrar un trombo. Sí. Y de hecho, a mí me pasó cuando estaba haciendo cursos o entrenando gente en una institución donde trabajé y hacíamos en pacientes en cuidado intensivo y les encontrábamos trombo y el paciente estaba por cualquier otra cosa y no tenían ni edema, no tenían nada, pero tenían trombo. ¿Y cómo explica uno eso? Claro, por la circulación colateral, por las circulaciones sobre el sistema superficial, etcétera, lo que usted explicó de la anatomía al principio. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno, a quién le va a hacer las cosas. Uno no le hace estudios a la loca a la gente. Uno hace estudios para incrementar o disminuir la probabilidad post prueba de eso que usted está haciendo.
Y ese es el punto más importante que ustedes tienen que aprender en este escenario. ¿A quién se lo hago? ¿Cómo se lo hago? ¿Por qué se lo hago? ¿Y cómo lo interpreto? ¿Listo? Porque el resto de cómo se identifica y todo eso, usted lo explicó ahora muy bien. Ahora, cuando usted tiene la alta sospecha y no encuentra el trombo, acuérdese la imagen que le mandé, o que bueno, que le mandé, que le mandó Brian. Una Esta es opacidad. la imagen típica, esta es la imagen típica de que está tapado un vaso. Esa es la imagen típica de que un vaso está tapado por encima de donde usted está haciendo la evaluación Doppler. Es un flujo monospásico. Entonces, ese flujo que no fluctúa, eso significa un vaso que no está permeable. Y usted no está viendo el trombo, pero usted está viendo un flujo anormal. Y este es el plus que usted al final estaba diciendo que deberían tener en cuenta. ¿Listo? Esos son esos detallitos que ustedes tienen que tener presentes para el adecuado abordaje de esta condición. ¿De acuerdo? El resto, ya usted lo mencionó, los algoritmos ahí están claros, etcétera. Cuando el dímero D, mire que el dímero D tiene unas indicaciones específicas, no es para todo el mundo tampoco, etcétera, etcétera. Pero sí, sumar el esfuerzo está perfecto. Pero ¿a quién se lo vamos a hacer? Ese es un punto muy importante. ¿De acuerdo? Sí. Preguntas con eso, dudas, comentarios adicionales después de lo que dije. Profe, ¿cómo, o sea, si uno, pues lo que dijiste, que si uno encuentra trombosis venosa porque no es infrecuente en las superficiales, eso lo obliga, pues, lo obliga a uno a extender el estudio sabiendo que puede ser un hallazgo incidental y asintomático que no o que puede no explicar la condición del paciente. No va a hacer unas punciones, alguna cosa y uno encuentra trombosis, pues, de los vasos. Eso, pues no sé. Pero no te entiendo la O pregunta. sea, Si uno se uno muchas encuentra, veces, o sea, con lo que acabas de decir y todo eso, uno muchas veces cuando hace punción, pues de manera incidental, cuando va a hacer Un pues, un Doppler. acceso vascular, alguna cosa o algún encuentro sin de trombosis, necesariamente, pues en las superficiales o en unas venas que no, pues que, y eso le obliga a uno a hacer un examen completo. Esa es la pregunta. Sabiendo que por el ejemplo, para una paciente, vena superficial estás hablando, por ejemplo, para canular un brazo. un Eh, brazo, una extremidad inferior, sí, como hallazgo Cuando es en el sistema incidentales, superficial, realmente el riesgo es muy bajo. Está categorizado como de muy baja probabilidad. Del sistema superficial, la única que le implica a uno un riesgo adicional es la de la safena, que fue algo que no comentó Carlos, pero es la de la safena en los siguientes 5 centímetros después de la unión a la femoral. O sea, no es solo uno mirarle el confluente, 5 centímetros de extensión desde el confluente hacia atrás. Es que las apenas del sistema superficial. sí. Esa es la única que le imprime a uno un riesgo adicional. Y ese no es una indicación para usted buscar adicionalmente trombosis profunda. De hecho, eso se llama tromboflebitis y la flebitis lo da por el síntoma, porque usualmente el paciente hace el dolor, se le pone endurecido, etcétera, pero eso no es el riesgo para. Y Sí. ya. Y la otra pregunta, ¿existe alguna prueba como para uno verificar lo de la ausencia de fascicidad? Es que estos días me pasó eso, que pues había clínica, había de todo, yo le hice el examen, a mí me dio positivo, pero pues el otro colega no. Pues no sé si ahí Y aplique lo de la, pues cuando se hace diagnóstico como tal de insuficiencia venosa, ahí se pierde, o sea, uno hace la compresión distal y ahí se pierde como la fascicidad o no hay fascicidad, entonces ahí uno dice, ah, bueno, puede haber sospecha tal vez
de trombo, ¿será así, profe? O sí. Claro, es que la fasicidad del sistema venoso va dado ¿por qué? Por la respiración del paciente. Entonces, ¿usted qué es lo que tiene que decirle al paciente? Cuando usted vea ese flujo así, tome aire, bótelo, fuje, y el flujo no se te va a cambiar si realmente está tapado el vaso. O sea, esa sería como sí, pues como la prueba de correlación, pues de seguridad. La forma de usted verificar que es un flujo, pues es un vaso que está tapado realmente. Sí, Porque si el paciente te inspira profundo y ese flujo cambia, hombre, el vaso no está tapado. Porque si yo tomé aire, ¿qué hice? Presión negativa en el tórax, jalé sangre, entonces el flujo cambia. Si cambió, eso quiere decir que el vaso no está tapado, sí, ¿ya? Y lo mismo si puja, si realmente puja y el flujo se detiene o se invierte, pues eso quiere decir que el vaso no está tapado, ¿ya? Porque así también se ve el flujo cuando el paciente está hipervolémico o lo que ¿no? uno llama como hipervolémico, que es que tienes un volumen intravascular, así ya el vaso está tapado, pues, grande, gordísimo, el flujo también se puede ver así. Sí. Entonces lo que usted tiene que hacer es esas pruebas de ver el impacto de la respiración sobre el flujo venoso. ¿Ya? Ya, sí, señor. Es esto. Y lo otro que pues me ha pasado en la práctica es cuando se va a canular o a tener un acceso. En los pacientes renales crónicos le veo uno también un poco, ¿no?, de trombos ahí crónicos recanalizados. Entonces, pues yo trato de evitar eso, como ese lado del abordaje. Pues, ese también es importante diferenciar entre el crónico y el agudo, ¿no? Así es. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No, señor. Bueno, muy bien. Muy bien, Carlos. Muchísimas gracias. ¿Brian está en Cali o me pareció? No, sí, Está- señor. ¿Cómo? Sí, 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 señor, sí. en Cali. Ah, ya. Almorzamos con el colega hoy. Ah, bueno. Listo, perfecto. Avisa cualquier cosa. De hecho, Sí, señor. Carlos, cuéntele lo que estamos haciendo de la charla esa de cardio, Sí, ahí para que le él me ayude con los pacientes y eso. estuve hablando con él del webinar. Bueno, bueno, hágale pues. Bueno. Bueno, Listo, muchachos, chao. Feliz nos vemos noche. pues. Hasta luego. Pártanse bien. Chao.